Vi a papá, claro, no conocíamos de Dios, entonces vi a papá que reproducía el tema del alcohol, entonces para mí fue algo Creciste con natural. eso. Cuando llegó una etapa en donde yo decía, ¿no?, que estaba enamorado y decepciones amorosas, fue la primera vez que tuve la excusa para llegar borracho a la casa. Podcast En Familia con Marco y Marta Claudia Mosquera. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarles. Este podcast En Familia aquí en HCJB. Le damos gracias a Dios por tener la oportunidad de saludarte y de poder estar viendo temas que tienen que ver con nuestro diario vivir y que aportan y que yo estoy seguro que van a poder conversar ahí en familia y también con amigos y también aprovechar esto para poder extenderlo, ¿no? Para poder compartirlo. Clau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper contenta y mira, tal cual tú dices que vamos a aprender. Si nosotros nos damos cuenta en los trayectos de tu casa, dejar a los chicos a la escuela, al colegio, o de tu casa a la universidad, al trabajo, a la oficina, no sé, donde quiera que te muevas, incluso aún en fin de semana, si vas a un lugar solo recreativo, igual hay algo que se ha vuelto aparentemente parte del paisaje en nuestras ciudades. ¿Y sabes qué es? El trabajo en la calle o incluso personas viviendo en la calle. Eso se ha incrementado de una manera impresionante en los últimos años, no solo en Ecuador, sino en toda esta parte del continente. Y bueno, realmente, ¿cómo reaccionar como sociedad? Y ¿Qué podemos sí, hacer? ¿Cómo evitar lanzar a nuestros jóvenes a las calles? Porque parece que no hay oportunidades. ¿Cómo reaccionar? bueno, y de ahí, de esto que tú decías, de personas que están prácticamente viviendo en la calle, también de ahí se derivan otros problemas como puede ser delincuencia, ¿verdad? Drogas. Drogas, sí, puede ser como amenazas, chantajes, en fin, o sea, realmente es como que un desorden lleva a más desorden ya en una comunidad, en una ciudad. Y sí, muchas veces somos testigos de eso o incluso víctimas de esta situación y por eso queremos hoy abordar este tema con alguien que apreciamos mucho y que le damos gracias por haber aceptado nuestra invitación. Eduardo Silva, él es líder, está también al frente de un ministerio y muy sensible precisamente a esta necesidad que vemos en las calles. Bienvenido, Eduardo, qué gusto tenerte aquí. Eduardo, tú trabajas con Aliento en las calles. ¿Qué es Aliento en las calles? ¿Por qué nació Aliento en las calles? Y gracias y bienvenido. Muchas gracias, Pastor Marco, Pastora Marta Claudia. Muchas gracias por la oportunidad y gracias a Dios por poder compartir lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Aliento en las calles nace de un desafío que yo le pedí al Señor, un propósito de vida. Le dije a Dios a finales del 2019, Padre, dame un proyecto para este nuevo año, para el 2020. Y fue allí que trajo a mi memoria tantas cosas. Primero me empezó a recordar, porque yo vengo de un contexto de drogas, calle, pandillas. Y me trajo a memoria lo que viví allí en la calle. Entonces el Señor me empieza a mostrar que dentro del grupo de los muchachos que teníamos, el 95% tuvieron una ausencia de paternidad. ¡Qué fuerte! Y también en las cárceles, el 95%. Ese es altísimo. Sé que podemos Sí. decir que en la última generación Ecuador experimentó una orfandad como país. El otro 5% sí tuvimos padre, Pero sí. pero estuvo ausente. Emocional, física y espiritualmente en nosotros. Y Dios me empezó a mostrar todo eso, que fue por falta de... Primero porque padres migraron a otros países. Claro, la realidad económica. Y una estadística, yo empecé a investigar, pastores, y alrededor de 170 millones de niños son huérfanos alrededor del mundo. Wow. Es Y, muchísimo. y ya tu experiencia, ¿en qué edad fue que te involucraste en esto de pandilla, de droga? ¿Y cuánto tiempo estuviste en la calle? Fue desde muy temprana edad. Es que nunca piensa un alcohólico que va a volverse alcohólico con una sola gota de alcohol.
Nunca un drogadicto piensa que va a llegar a la drogadicción con una sola dosis. Y yo empecé a los 11 años 11 años. en el colegio. Wow. La presión del grupo, de los chicos, Sí. y a veces los mayores. Solo unita nomás. No Solo pasa unita, nada, no pasa nada. Pero ¿quién iba a pensar que esa solo unita, abriría la puerta a desencadenarte en las calles, pandillas? Wow. drogas? ¿Cuánto tiempo viviste en las calles? Netamente vivir en la calle como quedarme a dormir par veces. Porque yo tuve mi casa, tuve mi hogar. No tuve la necesidad, pero sino que fue la influencia de llevarme con gente que nos gustaba la calle. De alguna manera ser igual a los demás. Sí, es que es tanto es la Como influencia, que la fuerza de la ola que te lleva. Ahí va mi generación, ahí voy yo. es porque no tenemos identidad. Claro. Fuerte. Y llega la edad porque, claro, yo a los 14, 15 años ya fue cuando llegué recién por primera vez tomada la casa. Y ya fue algo más notorio, pero imagínense, son 4 años que lo venía haciendo a escondidas. Mis papás nunca se daban cuenta. Pero tuvo que ver también una problemática en el seno de la familia. Aparte de la influencia de... Claro, lo mío fue, claro que desde pequeño vi a papá. Oh, Vi a papá, claro, no conocíamos de Dios, entonces vi a papá que reproducía el tema del alcohol, entonces para mí fue algo creciste con natural. eso. Cuando llegó una etapa en donde yo decía, ¿no?, que estaba enamorado y decepciones amorosas, fue la primera vez que tuve la excusa para llegar borracho a la casa. Y mis papás, pues claro, mi hijo, tranquilo, pero fue una puerta que en vez de corregirla sabiamente, me dijeron, tranquilo, mi hijo. Y es como que normal. fue como para... O sea, te llegar. sentiste incluso autorizado para hacer eso. Claro, y fue poquito a poquito. A mis 16 fue cuando recién empecé a ya entrar a pertenecer a un grupo de muchachos. Y digamos, esto afectó lógicamente tus estudios, la parte de relaciones también en tu casa. Claro, en los estudios, yo en la escuelita, en el jardín, salía abanderado. Oh, Imagínense, tengo la fotito ahí puesta la bandera esperando a mi papá. Miren, aún así, mis papás, como trabajaban, lo hicieron todo por mí. Yo esperaba que vayan a la escuelita y esperar el día del padre, que el papá, la mamá esté ahí. No fue así. Yo tengo la foto ahí yo me acuerdo, está la fotito de abanderado y la foto, claro, con mi papá en la casita, los dos ya tomados una foto, pero era porque no pudieron estar ahí por temas de trabajo. Trataron de hacer todo lo mejor y al crecer, pues, claro, los estudios ausencia. bajaron radicalmente. Y en el colegio bajó un poco más hasta que me quedé hasta supletorios y tanta cosa ahí para pasar el año. Claro, y en relaciones igual con mis papás. Llegó un punto en que tan alcoholizado, tan tomado estaba que traté de levantar la mano a mi papá. wow, qué trágico. ¿Cómo reaccionó tu papá? Mi papá solamente me cogió, me abrazó así y era, o sea, tranquilo, ¿qué te pasa? Tranquilo. O sea, dentro de lo que cabe, tu padre tuvo el dominio de alguna manera domar esa ira, pero no entrar en el juego. No, nunca cayó en el juego. No. Wow. Nunca, siempre fueron esas personas, esos papás amorosos que a pesar de que sí, tal vez no tuvieron la guía ellos para saber cómo criarlos, Dios siempre los usó de maneras muy ¿Cuántos sabias. hermanos son? 2. ¿Y tu otro hermano? Obviamente di un ejemplo a él. Oh, Y recuerdo ya cuando Dios me saca de aquel lugar, es la ley del espacio vacío. loco. Oh. Él entró. Y ¿qué es lo que te hizo reaccionar de toda esta vida que llevabas? El que me quisieron matar. Wow. Entonces empecé a recibir amenazas de aquí, de acá y de acá. Se haya involucrado en pandillas para Claro. haber llegado a un ajuste de Claro. cuentas. Entonces sí, ya hubo esta amenaza en donde ya llegaron a amenazar a la casa, a mi familia. Entonces yo me asusté, ahí me alejé del grupo grande, porque éramos bastantes. Me alejé del grupo grande y me cambié de número y empecé a tener un círculo de 8 personas. Y Que les seguía siendo un y les poco di mi nuevo número. Y ahí otra vez me empezaron las llamadas. En mis dichos de aquellos años fue, hay un sapo. Hay un traidor aquí. Sí, porque les di mi nuevo número y otra vez me empezaron a llamar. Así que me alejé del grupo pequeño y empecé solamente con una persona, pero no dejaba el vicio, la cosa, con una sola persona. Pero dejé el grupo grande, el grupo pequeño y estar con una persona. Y en este punto
fue lo que Dios me hizo el llamado. Qué hermoso. ¿Alguien se acercó a ti o fue sobrenatural? Sí, se llama Omar. Ah, estás hablando de Omar, nuestro No. hijo. Ay, que me asustas. Es Omarcito. En aquellos años le decíamos cachorro, al cachorrito. Wow. Y él se llevaba con gente más loca que uno. Yo era pañales para él. Y cuando yo vi un cambio, una transformación en él, porque trabajábamos en el mismo lugar, yo dije, quiero lo que él tiene. Porque dejó de tomar, dejó de fumar, y al rato de ir a comer, inclinaba su cabeza y a dar gracias a Dios, y todos se burlaban. El Omar se echa hermanito, y él empezó a invitar a muchas personas. Y yo dije, cuando me invite voy. Pero pastores, pasó 2 años ¿Y no te invitaba? para que Omar me invite. Pero justo llegó el tiempo de Dios, porque justo fue en este momento que dejé el grupo grande, el grupo mediano y a estar con esta persona. Y Omar me invita. Claro. Omar me invita, me dice, mira, Ñañito, te invito este fin de semana a mi iglesia. Y trajo un extra, un video. Este video era una música que a mí me gustaba en lo secular, hip hop. Pero era un hip hop cristiano. Wow. Era Manny Montes. Vida dura. Vida dura. Y yo me identifiqué con Vida dura. Y una canción en especial, Ricky y Manuel. 2 jóvenes que vendían droga en una esquina. Y un joven toma un tratado, el otro lo bota, y el que toma el tratado va a la casa, empieza a leer, es tocado por Dios, se va a la iglesia, acepta el amor de Cristo y quiere ir a contarle a su amigo. Pero cuando llega a la esquina se bajan de una trooper, le disparan a los 2, caen sus cuerpos, salen sus almas. Sí. Y la canción dice... El uno va al cielo y el El uno otro se va al infierno. ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a escoger? ¿El camino de Ricky o el de Manuel? Y el Espíritu Santo usó un hip hop para redarguir mi vida. ¿Cuál vas a tomar? ¿Cuál vas a escoger? ¿El camino del que se fue para el cielo o el otro para el infierno? Yo dije, mañana voy a la iglesia porque si me matan, aunque sea, voy para el cielo. Fue lo mío. Yo dije Que además tenías real la amenaza de muerte. Sí. O sea, era real. Lo que estabas viviendo no era una canción. No. Era tu historia. Era mi historia. Dios usó un hip hop. O sea, Dios puede usar esa música para transformar Por supuesto, vidas. es hermosa. Claro. La música es el pretexto. Sí. Lo importante es el contenido. Y entonces, el 19... no tenía nada que ver el COVID todavía. Tú recuerdas tu pasado, viene la necesidad de que tengo que ir por más Edus que están allá, tengo que ir por más chicos que están ahí, más Riquis, más Manueles que están ahí. Y nace, y cómo tú solo, ¿cómo nació? Padre, dame la visión, dame la misión. Encontré la problemática. La problemática es la ausencia de una paternidad. Y Dios esa semana me empieza a hablar acerca de Malaquías 4:6. Predicaciones de Malaquías 4:6. Videos de Malaquías 4:6 en donde dice, y Él hará volver el corazón de los padres sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre los padres. ¿Y alguien te fue acompañando en ese proceso? ¿Omar o aparte de Omar alguien más? Sí, Omar fue mi Moisés. Él fue mi guía. Él fue el que me ayudó en tanta cosa que uno venía trayendo. Y las dudas y esto, y Omar era mi guía. Dios lo usaba de una manera poderosa. Entonces fue así como Dios me empezó a dar la misión, que la misión es hacer volver el corazón de los padres sobre los hijos. ¿Y cómo lo vamos a hacer, Señor? Entonces Dios me empezó a mostrar que primero es una vida, y es muy importante para Dios una sola vida. Porque en mi casa, miren, mi papá, ni mi madre, ni la familia no conocían de Jesús. Nadie. Y parece entonces tu hermano estaba involucrado en alcohol. Estaba ya, sí, estaba él también metido allá. Entonces Dios me rescata y nadie conocía. Y Dios me salva a mí primero. Entonces Omarcito me daba palabra, y una palabra que llegó a mi mente es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces dije, yo creo y mi casa es salva. Omar, ¿mi casa es salva? Me dijo, no, ñaño, aún no. ¿Por qué? Esa promesa te la dio a ti y tú ahora eres salvo. Ahora depende de ti, de tu testimonio, cómo impactes en casa. Entonces tocó empezar a lavar, a planchar, a barrer. Una transformación que mi papá en casa pensaban ahora contándonos. Dice, yo pensé que te ibas a morir, mijito. Porque dicen que cuando se van a morir se vuelven buenos. Bueno. Pero qué lindo, pero ¿cómo sería el cambio que pensó hasta eso? Imagínense, y Dios me empieza a dar cómo llevar. Entonces, una vida impactó mi familia, porque ahora toda mi casa es salva. Ahora nosotros somos aquellos que llevamos palabra a muchas personas. ¿Y tu hermano apoya aliento en las calles? Ahora también él está dentro de...
Wow. Claro, porque mi mamá le cogía a mi hermana. Es que hubo un tremendo, porque el enemigo trata de dividir al inicio muchas cosas. Claro. Y mi papá le invité porque un día mi papá llegó a tomar. Y me dolió el corazón. Yo dejé de tomar. Fue un milagro Dios hizo conmigo. De un día para el otro, drogas, alcohol, cosas. Y después a mi papá lo invité. Y mi papá dijo, déjame pensarlo. Pero llegó el fin de semana, nos fuimos. Después se fue a un retiro. Y en el retiro pasó a dar su testimonio. Dijo, miren, yo solamente le apoyé a mi hijo porque él dejó de tomar. Y no quería que vuelva a tomar. Pero no pensé encontrarme con Dios. Para mí fue ahí todo llorando, el corazón del padre volviendo al hijo. Claro. Entonces cumpliendo lo que el padre decía. Y claro, así después a mi mamá fue tremendo. Pero al año se fue al bautizo de mi papá y yo. Y mi mamá dijo, yo también hubiese querido estar. Pasó adelante, aceptó a Cristo. Y por ende mi hermano, mi mamá ya lo jaló. Entonces hoy día ¿Qué edad sí. tenía tu hermano? Creo que tenía unos 16, 15, 16 por ahí. Muy chico. Ujú. Y, ¿Qué? perdón, solo, ¿y en tu vida sentimental también afectó, es decir, cuando todavía estaba en una vida desordenada, en tus decisiones, en la parte sentimental? Claro, pastor, fue mucho, porque en aquella pandilla grupito que teníamos, yo conocí a una chica. Y por ende, pues, más adelante a los 19 años ya fui papá. Jovencito. Porque uno no tiene visión, no tiene dirección, está sin propósito, sin sentido. ¿Y cómo reaccionaron tus papás? Mis papás me apoyaron. Me apoyaron, no me juzgaron, pero me hicieron una pregunta del millón. Me dijeron, Eduardo, ¿te casas o la universidad? Estás sin visión, sin sentido. Opté por casarme. Porque no sé, o sea, no sabía dónde ¿Llamabas a la apuntar. chica? Claro, la amaba mucho, sí. Y también le hice mucho daño por la vida que llevaba. Claro. Y cuando llego a Cristo, pues fue tremendo porque una entrega total de mi parte y la otra persona como que no podía yo jalarle, no tenía el poder para cambiarla. Y fue difícil allí porque todo el daño que yo causé por toda esa mala vida en su corazón, solo después recibí. Dureza. Todo lo que yo siembro, cosecho. Y toda esa dureza. Fue bien feo porque yo rogaba. O sea, no separarnos porque ya empiezas a conocer la palabra. ¿Y de todas maneras retomaste los estudios o ya no? No los retomé. Este año empezamos con teología pastoral. Oh, ok. Es lo que me... Ya es lo no que me va a cambió, ser la sí. parte de universidad en el área que pensaban, Ajá. pero igual, estás apasionado, conoces el llamado y me gusta que tengas la responsabilidad de no solo la parte vivencial, sino ahora quiero también la parte más estructurada del conocimiento. Eduardo, ¿qué hace Aliento en las calles en la actualidad? ¿Qué hicieron durante el COVID? El proyecto nos da finales del 2019 para empezar el 2020. Hicimos el primer evento en Guamaní, nos cayó un aguacero. Y recuerdo que le llamé a Omar aquí, porque llamé a muchos chicos, empecé a llamar porque Dios me dijo, vamos a ganar gente como te gané a ti. Y Dios me ganó a mí es a través de una música, a través de un hip hop. Y empezó a conectarme con Omar, con Abiel, Chinito. Y O sea, recuerdo, son todos los raperos cristianos. Sí, que tienen una letra que transforma. Entonces a Omarcito le dije, Omar, ¿sabes qué? No vengas, ñaño. Ni le había conocido a Omar, solamente Dios me guiaba y yo llamaba y les exponía el proyecto y ellos, bueno, sí, nadie me dijo que no, nadie, de toditos los que llamé, nadie. Así que en este evento que lo hicimos al sur de Quito nos cayó un aguacero. Y yo decía, Señor, ¿te escuché o no te escuché? Wow. Y me puse a llorar 15 días porque no pudimos hacer el evento. A los 15 días Dios me vuelve a hablar a través de la música. Dios siempre ha sido a través de la música y me habló a través de Funky, de una canción. Has subido a la barca, yo soy quien mando los vientos fuertes, las lluvias, solo estoy probando tu fe. Estás construyendo el arca continua. Padre, yo, vamos a hacerlo. Omar, ¿quieres continuar con el proyecto? Sí, yo te dije que sí, vamos a hacerlo porque era 12 proyectos en un año, uno por mes. Uno por mes. Entonces dije, vamos a continuar, así que y yo no sabía que hacer eventos costaba. No sabía, Dios me dijo así, pero después fue cuando ahí me dicen, oye, en el municipio puedes tener muchas cosas. Y fui así que me acerqué y este joven había sido cristiano en el municipio. Le expuse el proyecto porque me dijo que era cristiano. Le dije, te voy a hablar el lenguaje. Y boom, boom, me dijo, mire Eduardo, me gusta tanto, nunca ha venido un proyecto de estos acá, que te voy a dar la plaza Quitume para que hagas un evento para 5,000 personas. Al escuchar eso, dije, Dios. Omar, no sé si quieres continuar. Sí, ñañitas más esta semana.
¿será que tienes un tiempito para que vengas acá a la radio a dar lo que es aliento? Al escuchar a HCJB, el chico de la calle, que viene una entrevista, para mí fue wow. Dios, Dios. Y fue así que empezamos el proyecto, creo que 2 meses, y viene la pandemia. ¿Cómo reaccionaste? Como ante dices, te eso? cortó la viada. Estaba volando y... A ti y a todos los que ya estaban en el proyecto. Sí, pero no nos quedamos, sino que de aliento en las calles pasó aliento en las redes. Y empezamos a hacerlo por Zoom. Claro. ¡Qué espectacular! Sí, porque eso fue lo que Dios puso, ¿no? En todo el ámbito de alcanzar a las personas y las iglesias, los ministerios, el que no podíamos quedarnos sin hacer nada, y Dios permitió que la parte virtual con la tecnología pudiera ser el medio, ¿no? O sea, lo increíble es, no importa que llegó la pandemia, la idea es, vamos a llegar a la meta de manera diferente, pero llegar a la meta. Mensaje. Eso es estar apasionado, estar seguro. ¿Y qué más? Que el Señor quiere la restauración de nuestros jóvenes, la restauración de la familia. ¿Qué más? Y empezó más bien a crecer, porque en las redes, todo el mundo estaba en las redes en la época de la pandemia. El breakdance a través de las redes. Y sí hubo A través hubo de- cosecha, por decirlo así. Sí, muchas personas sí, o sea, impactadas. Es más, los artes que hacíamos después les llevábamos, porque hacíamos sorteo, ¿quién se va a llevar el arte? Y éramos ahí de una u otra manera llevando la palabra, llevando el evangelio. ¡Qué hermoso! ¿Y todavía hacen ese trabajo por las redes hoy en día? Ahora en las redes más lo hacemos... Para publicitar. Sí, es como un video resumen de lo que hacemos ahora ya en el territorio. Porque ahora como ya podemos salir a las calles, entonces chicos, se acabó la comodidad. Vámonos afuera a las calles. Y no solamente, perdón, ha sido en esta ciudad, No, lo han hecho en otras ¿En ciudades. qué otras ciudades han estado? lo hemos hecho Ibarra. en Ibarra, el Ajá. Atuntaqui Fest, lo hicimos también en Ambato, lo hemos hecho en Riobamba, también hemos estado, la más bonita fue en Pedernales. Oh, claro, como había playa la más linda. Claro, sí, en Pedernales. Y bueno, y por el impacto del terremoto fuerte también trabajar ahí. Sí, y tuvimos una gran acogida, lo hicimos en 2 partes allá en Pedernales, trabajando en conjunto con iglesias. Y a propósito de Costa, ¿hay diferencia en esta problemática de jóvenes, sobre todo en la calle, de la sierra a la costa? ¿Es diferente? La problemática es la misma, la ausencia de paternidad. Wow. Y el mensaje es el que llega y es el que impacta y es el que transforma. Nosotros tenemos solamente una piedrita para derribar a Goliat. Es un teatro que el Señor nos dio, pero que allá, acá o en todo lado, toca los corazones de las personas. Pues estamos hablando Caliento en la calle, en realidad es un ministerio que tiene una visión, pero que lo apoyan varios ministerios. Sí, Y eso es lo hermoso. Y cómo nació esta unidad en el llamado de ir a las calles, porque el corazón de Dios está ir a las calles. Digo, Noé fue 120 años yendo a las calles para que suban al arca, y Dios no ha cambiado. O sea, ¿por qué ha detenido todo lo que viene, la venida de Cristo? Todo lo ha detenido, dice, por su misericordia, de que nosotros vayamos para que vengan a la presencia, que vengan al arca. yo creo que cuando Dios nos da un proyecto, Él es quien orquesta todo. ¡Qué lindo! Él es quien mueve los corazones. Ya. Y uno solamente está el llamado, está ahí, miren chicos, está aquí el proyecto, se suman y muchos se identificaron. Y yo, es más, después me enteré que habían bautistas, pentecostales, era La unidad. interdenominacional. O sea, lo que No- privaba es el amor. Claro. Y Edu, perdón, es de cariño, Eduardo. Está- Bueno, tú que ya has vivido toda esta experiencia y que también estás ya en una función de líder, ¿verdad? Tanto se ha oído de que la iglesia y la pandemia creo que fue crucial para esto, pero como que cuesta, que la iglesia debe salir de las 4 paredes. Lo hemos oído hace mucho tiempo, ¿no? Y como por decirlo así, se puso de moda a propósito de la pandemia, porque pues estábamos encerrados, pero como que ya se calmó un poco eso, y a veces hay esa tendencia a Acomodarse. volver nuevamente a las 4 paredes, Claro, la ¿no? comodidad. ¿Cómo poder tener ese balance de que la iglesia también se muestre afuera?
sin dejar de ser Lo que iglesia hace, congregacional, hace cumplir el llamado. Yo creo que todo se basa en planificación y ser intencionales, Ya. porque también estoy pastoreando una iglesia. Entonces, intencionalmente nosotros ya tenemos nuestra agenda hasta diciembre y tenemos meses específicos en los cuales decimos a la iglesia que vamos a hacer iglesia fuera. Ya. Porque estaríamos cumpliendo lo que Jesús mandó, ir y hacer. Entonces, tenemos de parte del Señor esa obligación de salir a las calles. Ahora el desafío está en que sí nos cuesta porque nos hemos acomodado. Y porque también se requiere economía. Y eso también quería tocar por ahí, porque a veces nosotros dentro de la iglesia sí, tenemos proyectos, queremos hacer aquí y allá, y decimos, ¿y ahora? ¿Y cómo lo hago acá? Porque también necesito. Pero este proyecto no es de nosotros, es un proyecto de Dios. Claro. Y Dios se encarga de suplir las necesidades, claro. porque lo hemos visto. Yo muchas veces lo he visto, pastores, que en ir a territorio necesitamos para cualquier cosa. Por ejemplo, un día me pasó que necesitaba comprar un pastel porque estaba de cumpleaños un chico. Entonces, qué bonito festejar entre nosotros el cumpleaños. Y no tenía para el pastel. No tenía para el pastel, así que yo pensaba decirle a él, ñañito, ¿sabes qué? Perdóname, te vamos a festejar otro día, quiero cantarte, es mi anhelo. Y justo cuando me fui a la panadería para comprar para el desayuno el pan, llegó un depósito de parte del Señor. Y llegó. Tenemos para el pastel. Gracias a Dios. Siempre vemos la provisión. Eduardo, ¿cuáles serían esas palabras que darías a los padres que sus hijos están involucrados en las calles, que sus hijos están involucrados en la droga, o incluso a esas familias que todavía ni siquiera tienen un lugar, que vinieron de otro país y empezaron en las calles y no han logrado salir de ahí? ¿Cuál sería la palabra que tú les dieras? Como aquella mujer que fue encontrada en un acto de adulterio, ¿verdad? Todos le juzgaban y le criticaban, pero el único que no le juzgó ni le criticó y tenía toda la capacidad de hacerlo, que era Jesucristo, nosotros también tenemos que tomar esa posición. Acallar las voces, porque hay muchas voces que te van a decir que no puedes salir de esa situación. Al contrario, también ser como aquella mujer que tenía ese flujo de sangre, que primero tuvo que abrirse ante la multitud, luego ante los discípulos, para llegar al Maestro. Entonces nosotros tenemos que acallar esas voces, pastores, que nos van a poner ese impedimento, aún dentro de nuestra propia familia mismo. Nos ponen a veces el tropiezo, pero si entendemos y sabemos que Dios está en el medio, Dios nos va a respaldar. Así que yo les desafío a las personas que creen que no hay una esperanza, una solución. Cristo es la solución. En Él se puede restaurar la vida, la familia, porque hay una promesa, que si el enemigo te robó 7 veces, Dios hará que lo devuelva. Y a mí me ha devuelto todo. Le decía al pastor la edad que tengo y me decía, pero no pareces. Porque en la calle, imagínense, tantos años de alcohol también se envejece. Claro. Pero en la presencia de Dios ha rejuvenecido. Dios ha devuelto años, ha devuelto finanzas, la salud. Porque igual por la droga los pulmones me hormigueaban. Pero gracias a Dios ya no se siente. Igual la gastritis. O sea, Dios restaura y devuelve. Hay esperanza en Cristo. Y yo creo que esto es maravilloso, que podamos entender que no importa. Yo sé que es duro. Estamos hablando ya que conocemos el final de la historia, pero lo hermoso es que puedas ver que tu propia historia va a tener un final feliz con Jesucristo. Que puedas inspirarte esta tarde y que también nos podamos nosotros desafiar a que la realidad que está en las calles también es mi responsabilidad. Mi responsabilidad como familia y nuestra responsabilidad como cristianos. También ellos, cada uno de ellos, son un Edu en potencial, que pueden llegar a ser esos hombres, esas mujeres que marquen la diferencia. Así es que no tires la toalla, no dejes de amar, no dejes de orar. Nuestro Ecuador vivirá un mucho mejor tiempo si nosotros no desmayamos. Y gracias a Dios que hemos visto un ejemplo de renovación, de restauración, de transformación, ¿verdad? Que hemos, a propósito de
empezar año, de empezar periodos nuevos, pues ha venido, yo creo que esto es muy oportuno y nos inspira lo que Dios ha hecho en tu vida, Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros. Y amigos, pues recuerden que ustedes pueden estar pendientes, y así lo es, y les lo agradecemos, para que este podcast y otros tantos materiales aquí en HCJB puedan verlo en nuestras plataformas, en Spotify, en YouTube, en el Facebook, en YouTube también, y desde luego en la aplicación de HCJB ahí en tu dispositivo. Gracias por estar con nosotros. Conversamos y aprendemos, y podemos darnos cuenta que con Jesús la transformación es realidad. Cuídate mucho, y claro, la próxima semana estamos juntos. Este contenido fue producido gracias al apoyo de amigos como tú. Anhelamos seguir bendiciendo también a otros. Por eso, te invitamos a sumarte con tus donaciones a través de nuestro sitio web hcjb.org.